Está con nosotros alguien que seguramente no va a permitir que diga lo que yo voy a decir de él, pero lo voy a decir. Un juez de la nación. Cuesta conseguirlos. No para que vengan acá, sino para que apliquen el Estado de Derecho. Que es lo que me preocupa. Es camarista de la Cámara de Casación, hombre que ha tenido que revisar muchas condenas, absoluciones, prisiones preventivas, libertades anticipadas, cárcel común o no para los militares acusados, ha confirmado absoluciones y ha confirmado condenas, todo sobre el marco de un expediente judicial que tiene pruebas. Y hay un delito que se investiga y si hay pruebas se condena y si no hay pruebas no se condena. Así es el Estado de Derecho, así es memoria, verdad y justicia. ¿Y dónde me lo encontré a él hace varios años? En la calle. Un juez que me encontré en la calle. Y hoy por hoy es un juez que está en Comodoro Pi y que hace las cosas que tiene que hacer. ¿Sabe qué tiene que hacer? Aplica la ley. Yo cada vez que lo hablo, en broma, le digo, ¿qué tal, doctor? Hablo con un pedazo de Estado de Derecho que queda en Comodoro Pi. Y él se ríe. Y tengo otros, porque hay más, no es el único. Y él obviamente se va a correr de todo eso, pero él sabe que es un gran juez. ¿Por qué? ¿Porque condena a los que yo quiero y absuelve a los que yo quiero? No, 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 no. Es un gran juez porque aplica la ley. Y punto. Sin mirar a quién. La venda de la justicia la tiene re clara. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Dije muchas cosas que le molestaron. Es lo que siento. Y se lo digo porque lo tengo al lado mío. Porque hablamos mucho con el doctor. ¿Cuánto hace que no nos vemos, doctor? Hace un tiempo. Siempre digo que Darío exagera un tanto las cosas porque es amigo o no me conoce del todo. Pero desde luego que para mí es una enorme distinción poder estar aquí con ustedes y sobre todo con el bueno de Darío que reporta ese linaje, a esa tradición familiar. Porque desde siempre, cada vez que nos cruzamos, y en aquella ocasión, claro que nos vimos, y nos vimos en la marcha del 24 de marzo. Correcto. Sí. Y desde siempre, en cada oportunidad de tropezarnos, evocamos la figura, la imagen de su padre. Sí, Usted llevaba ahí un cochecito con un bebé casi o niño, que ¿cuántos tiene ya? Ya tiene 9. 9 años, ese es Vicente, el más chiquito, y el más grande 19, que es Guido. Por eso, entonces fue la marcha del 2016, si mal no recuerdo. Sí, debe haber sido por ahí, porque el chiquito todavía circulaba en el cochecito, no caminaba. Después ya fueron caminando y vienen juntos conmigo con remeras, el Nunca Más y todas esas cosas. Escúcheme, yo iba con mucha gente ese día, me corrí para saludarlo. ¿Y por qué cree que los que estaban conmigo me dijeron, ¿cómo que es un juez? Sí. ¿Es un juez de la Cámara de Casación? Ah, qué bueno. ¿Hay un juez comprometido con lo que pasa en la Argentina? Sí. ¿Por qué cree que la gente tiene ese prurito que los jueces no están en la calle como usted está? Sin embargo, somos muchos los que concurrimos desde todos los años a la marcha. No me cabe a mí hacer nombres, no quiero nominar, pero no, un grueso importante porque en verdad lo que se evoca desde ese lugar, en esa fecha, es precisamente el no retorno al pasado más negro que tuvo la historia de nuestro país. Y desde luego que hay que poner el cuerpo, porque se trata de hacer presencia y de estar ahí para memorializar, como se enuncia en la actualidad, porque hay un deber de memoria para evitar repeticiones y de esa manera no comprometer el futuro. Quiero decir que me emociona que un juez diga hay que poner el cuerpo. La verdad, porque el cuerpo lo han puesto tantos y que un juez de la nación diga eso, me emociona. Me emociona. Doc, y bueno, estamos en un momento político, no lo quiero llevar al tema político, pero hay una realidad, hay una marcha el próximo domingo, hay una vicepresidenta que eventualmente reivindica, yo no quiero decir negacionista, porque reivindica, la hemos escuchado varias veces. Digo, ¿en qué contexto llegamos este domingo? Y hoy con un hecho que después le voy a preguntar, que tiene que ver con algunas cositas del pasado que dan vuelta permanentemente, y que creo que usted sabe que dan vuelta permanentemente. No es necesario que demuestren hechos, ¿no? No, hay un pasado que no pasa, decimos. Y hay cierta remake, un poco absurda a veces, de un conjunto de condiciones que ahora se expresan en reversiones que nos colocan en un lugar que pensábamos que habíamos superado.
Lamentablemente creo que no solo eso es ingenuo, sino también peligroso, porque lo que se conquista no se consuma definitivamente del todo, sino se renueva permanentemente en favor de mantener no solo el recuerdo, o sea, aquella memoria, que es tratar de atender lo sucedido y evitar que se repita en proyección de futuro, de modo que eso es lo que tantas veces se compromete. Y de lo que se trata, vuelvo sobre la fecha, ¿no? Lo simbólico que tiene todo eso, es de precisamente tener la garantía de futuro para nuestros hijos. Por eso voy acompañado de los chicos. Claro. Ese es después está el cometido institucional que nos cabe a cada uno de nosotros en la función que desempeñamos. Siempre digo, yo no soy juez, me desempeño como juez, porque además de ser juez soy padre, soy hijo, soy docente universitario, etcétera. Pero cierto que en los días que transitan, lo que se verifica es alguna señal de alarma, alguna luz de alerta sobre alguna perspectiva que viene a tratar de reponer retardatariamente un estado de cosas que creíamos superado. Entonces, vuelvo a la idea de la ingenuidad y el error, y la peligrosidad de eso, en el sentido de que nada está consolidado en términos definitivos, no existe, desde luego, ninguna garantía de que eso no suceda, si acaso no se asume cotidianamente ese deber de memoria, esa memorialización. Porque, insisto, no es el pasado, es en definitiva la proyección en términos de horizonte, en términos de futuro, lo que se puede llegar a comprometer. Sí, Gaby, recordaba lo que dijiste al comienzo y el doctor comparte en parte lo que dijiste vos, sin haberte escuchado, ¿no? El tema de que esto está. Sí, está presente, o sea, son cosas que nosotros en algún momento me parece que dimos por hecho de determinados consensos que evidentemente no existen más o que se están diluyendo, aparecen corriéndose límites que creímos que no iban a suceder, y lo que me viene a la cabeza en este momento es lo que hablábamos ayer con una periodista muy comprometida con los derechos humanos, como es Luciana Bertoia, de Página 12, que le preguntábamos también qué está pasando y cómo hacemos para tratar de entender cómo llegamos a esta situación de ver pibes y pibas poniéndose contentos por ejemplo, lo que le pasó hoy a la militante de Hijos. Y ella nos decía, hay que volver a contar todo de nuevo. Y yo, la verdad es que me quedé porque evidentemente hay que volver a contar de nuevo todo. Hay generaciones nuevas que evidentemente no sé qué es lo que pasa, por ejemplo, en los colegios, si hay un compromiso de la docencia en contar qué es lo que pasó, pero evidentemente hay algo que no se está contando. Seguro, yo creo que perdimos en gran medida la sensibilidad con algunas de estas cuestiones, dando por hecho que, insisto, esto ya era algo definitivamente consolidado, agotado en el sentido de, bueno, no hay retrocesos. Sin ir más lejos, comparto decididamente el punto de partida y el diagnóstico que trazan, sobre todo lo de Luciana siendo una de las periodistas, si no la más importante en esta materia, desde luego que lo comparto. Pero, por ejemplo, en la jornada de ayer nosotros suscribimos una sentencia a propósito de uno de los más de 300 juicios que se produjeron desde la reapertura del segundo impulso del 2005 a esta parte, que trae la cuenta ya de más de casi 1.200 condenados. Y otros tantos absueltos, pues es importante también decirlo, ¿no? Son 200 aproximadamente, si no algunos más, lo que revela desde luego el estricto apego a garantías y el resguardo del Estado de Derecho en la aplicación de la ley en el marco de todos los juicios desenvueltos.
Pero el de ayer tiene una significación especial porque era el quinto cuerpo, o sea, una causa procedente del TOF de Bahía Blanca, en donde, entre otros tantos hechos, aparece ventilado uno en especial, que es la privación de libertad y la tortura de un profesor de matemática del colegio secundario por explicar la teoría de los conjuntos. No alcanzaba tampoco con eso porque avanzaron, además de contra el profesor, también con los estudiantes del colegio secundario. O sea, fíjense hasta dónde, ¿no? En verdad la barbarie. Pero cuando uno trata de recrear y reinventar, en verdad, el mensaje desde lo simbólico, tiene que apuntar a las nuevas generaciones necesariamente. O sea, tiene que atender la circunstancia de tantos hijos que hoy, nietos que hoy desconocen su identidad. Y ese es un deber. Y es una misión que nos cabe a todos nosotros como sociedad democrática, ¿verdad? Impedir de alguien hoy saber de su linaje, del que hablábamos antes también, es la peor de las situaciones que puede atravesar el ser humano. Eso sin recordar alguna atrocidad como la que está documentada desde siempre, pero siempre es bueno recordarlo. Un chiquito Marcelo, de apenas 9 años, que después de haber vivido el secuestro y la detención de sus padres y de su hermana adolescente, quedó en manos de su abuela. Y la abuela relata que el chiquito no había podido dormir solo desde entonces, y que todas las noches dormía con ella mirando hacia la puerta, esperando el momento en que sus padres regresasen, hasta que un día, cuando la abuela despierta, descubre que el chiquito estaba muerto. Estaba muerto de un paro cardíaco. Luego, eso que puede ser lo más atroz respecto de una infancia, porque no ocurre a menudo que los chicos de 9, 10 años fallezcan de noche por paros cardíacos, derivados de seguramente el trauma ocurrido, nos tiene que poner otra vez en alerta y otra vez en situación de saber cómo explicar la magnitud de la masacre ocurrida en la Argentina. Por eso coincido en la necesidad de reinventar y recrear una, ni siquiera narrativa, porque se trata de la descripción de la historia vivida por nuestro país. Y en ese sentido yo creo que mucho de lo que pueda traducir una sentencia, si no se describe, si no se transmite de ese modo, no sirve. Doc, hay rumores, ¿no?, en estos días de muchas cosas vinculadas a la marcha, pero del otro lado, por ejemplo, una que dice que se pensaba en un posible indulto para militares, y yo recordaba que hay una ley que mucha gente no conoce, ¿no? El tema de indultar a autores de delitos de lesa humanidad, que sabiamente el Congreso dijo hay que hacerla para evitar cosas en el futuro. Digo, acá hay una señal de que eventualmente alguien estaba atento de que esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Uno trata de apegarse siempre en contexto del orden del deber ser, que a veces no se compadece con el ser, pues sabemos que pueden llegar a ser dos paredes que no se unen ni siquiera en infinito, pero bueno, el Estado de Derecho impone ciertas normas. La norma vigente es la ley, creo que 27.516, Correcto. de allí del año 17, no, peor, anterior, perdón, del año 2015. Del 15. Del 15. En donde lo que se establece es la imposibilidad del orden jurídico, la prohibición desde el punto de vista normativo de aplicar indultos presidenciales. Es una potestad que fija la Constitución en favor del titular del Ejecutivo para crímenes de esta talla. Digo, eso es un camino prohibido
es Bien. antijurídico, luego es ilícito y se traduce en consecuencias. Del plano internacional, obviamente, en el incumplimiento de obligaciones que asumimos desde el punto de vista estatal para con el resto de la humanidad, porque son crímenes contra la humanidad, contra la condición del hombre en el globo. O sea, no es un problema de la Argentina, es un problema de nuestra condición en tantos seres humanos. Y desde ese luego la Argentina tiene que cumplir con los deberes que se asume desde el orden internacional. Porque internacionalmente existe ese mandato. Un mandato que es reiterado permanentemente por el sistema de protección, ya sea interamericano o universal. Esto es, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin ir más lejos, la última disposición relativa a la cuestión del indulto es de apenas diciembre del año pasado. Le recordó la Corte Interamericana a Perú que estaba desacatando, y expresa el vocablo, el término desacato, en orden a haber favorecido con el indulto al expresidente Fujimori, que había sido condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Digo, eso se remonta apenas unos meses atrás, y digo que es doctrina vigente. Si no alcanza la ley, está desde luego el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que aún con los componentes actuales de la Corte, los 4, viene a reconocer la vigencia de un fallo, de un precedente del año 2007, creo que es Maceo, que después de la anulación de las leyes de impunidad, la Corte también se expresa en el mismo sentido, en orden a los indultos que había firmado el entonces presidente Menem. Porque todo ese camino, el derrotero, se había iniciado por allí por el año, creo que octubre del año 89. Correcto. Cuando el entonces presidente Menem dicta unos primeros indultos, sobre todo dirigido a procesados, cosa que en principio está cuestionado desde el punto de vista constitucional, porque está avanzando sobre otra esfera, que es la competencia propia del judicial, pero que un año después lo reedita en orden ya a condenados que sumaban, junto con los procesados para entonces, más de 400, creo que el número fue de algo así como 450, ya por fines del año 90, incluyendo desde luego a los integrantes de la Junta, entonces, con más aquellos que habían sido responsabilizados durante el juicio a Malvinas. O sea, claro, que no faltaba nadie. Todo un combo de no indulto. faltaba nadie en esa estrategia de impunización, que yo le digo que es distinto a la impunidad, ¿no? Es el propósito deliberado de generar la desresponsabilización, la ausencia de sanción, que es lo que elimina el indulto, la pena. Distinto a la amnistía, que desde luego supone la amnesis, o sea, el olvido del delito. Acá el delito permanece, lo que se le exime de pena es por esa potestad, si se quiere, del orden constitucional, desde luego que tiene un presidente. Bueno, viene del tema del príncipe, ¿no? Se le dice. Exacto, tiene un resabio del orden monárquico. ¿Y usted está de acuerdo con esa figura o habría que reformar la Constitución? No, a mí me parece que está bien, es constitucional y se aplica, pero no aplica para estos casos. Eso, que alguien le quede claro de que esto, internacionalmente, por el sistema interamericano de protección, por el sistema universal, por vía de la interpretación de la Corte o por ley expresa y vigente en nuestro país, no lo puede hacer. Y si lo hace, desde luego, está cometiendo un acto ilícito. Doctor, de todas formas quiero decir que el rumor que venimos escuchando y que se viene, digamos, pergeñando, tiene que ver con la posibilidad de la morigeración, si se quiere, de algunas de las condiciones en las que están detenidos. Es decir, que algunos de los presos que están en cárceles comunes pasen a prisión domiciliaria. Lo que implica per se que empiece a correr ese rumor es, en principio, la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el judicial, digamos, de primera. La pregunta es, ¿existe esa posibilidad? Es decir, ¿en el Poder Judicial se puede permear tan gravemente una situación de estas características? Pido la mano, profesor, ¿me permite? Cada uno de los detenidos está a orden de un juez.
y tengo entendido y aprendido, doctor, en la misma facultad que estudió usted, que quien resuelve la situación de un juez, prisión morigerada, libertad, lo que sea, es el juez que tiene la causa. ¿Me equivoco o hay algo nuevo, algo se modificó, o alguien del Poder Ejecutivo puede decir sin indulto mediante que alguien que está en una cárcel común pase a otro tipo de cárcel, salvo que no sea el juez de la causa que así lo dispone? Salvo que quiera inventar agua tibia alguien desde el orden reglamentario, que es la normativa procedente del Ejecutivo, eso es inaceptable por parte de cualquier juez, quien sea, porque es potestad propia, resorte privativo, exclusivo, se dice siempre, y excluyente, como utilizan las sentencias del judicial. O sea, es resorte y es potestad que tiene exclusivamente aquel que está investido de esa capacidad, que es un juez. De modo que nadie puede interferir en su labor, y menos con el alcance que se quiere establecer en orden a una supuesta, como se dice, morigeración, que también está vedado desde el orden internacional. Nosotros lo aplicamos reiteradamente en cada uno de los pronunciamientos que emitimos, que es aquella idea de pena adecuada en el sentido de la proporcionalidad que debe guardar la reacción, o sea, la consecuencia, la sanción en función de la naturaleza y el grado de lesión a la condición humana que tiene el delito cometido. Pero para desvirtuar un poquito esta idea acerca de, yo no sé cuál es el cálculo que efectivamente alguien puede tener en orden a esto. Aclaro que los jueces, cuando tienen que resolver algo, tienen todo el expediente, tienen lo que se llama el legajo de la persona que deben resolver, y resuelven de acuerdo a los pedidos de un lado y de otro, para ver si corresponde o no lo que se pide. ¿Me equivoco, doctor? Desde siempre, porque la sustanciación es lo que procede de la decisión del juez. O sea, interviene tanto el Ministerio Público Fiscal como el de la Defensa, si fuese oficial, si no el particular. Y en estos casos es indispensable, porque hay una ley vigente que así lo establece, oír a las víctimas. Pero quiero volver a la cifra, porque en definitiva, si 8 de cada 10... ya sea procesado o condenado por crímenes de lesa humanidad, hoy está gozando de la detención domiciliaria, quiere decir que el impacto que pueda tener esa medida es, pero reducidísimo, son apenas... ¿Ese es el número? Y sí. Hoy 8 de cada 10 detenidos grosso modo, el dato es que 8 de cada 10 hoy está en su domicilio. Obviamente con la restricción que importa la privación de libertad, que eso es, en definitiva, la facultad que tiene cada uno de nosotros de deambular por donde quiere. En el caso bajo los controles que, desde luego, de modo estricto, tienen que ser eficaces, la persona está sujeta a la privación de libertad en su casa. De modo entonces que el impacto es sobre un universo muy reducido. O sea, que es demagogia. Esto viene a ser una demagogia punitiva, no, sino al revés. No sé honestamente quién está craneando todo eso, pero desde luego que hay impedimentos, ya sea del orden jurídico, desde el punto de vista de las normas, como la eficacia desde el punto de vista fáctico. No veo que sea tan relevante como para atender desde luego una solución de esa naturaleza. Sí, da la ¿no? sensación que habría que colocarlo en el estante de la provocación. Sí. Me parece que va más por ese lado, pero la verdad es que es algo que quería consultarlo porque se está hablando de esto. O sea, en las conferencias de prensa de ayer y de hoy se les consulta a los miembros de este gobierno esta pregunta. O sea, los periodistas están haciendo esta pregunta. Evidentemente hay un rum que habla de eso. Que algo va a pasar. Calculo que tiene que ver más que nada con una provocación. Alguien habrá echado a lanzar esa posibilidad, no lo sé de dónde procede. Alguien también nos dijo ayer, el sentido de la oportunidad en orden al pronunciamiento que desde luego advierte sobre esa imposibilidad. O sea, no es viable jurídicamente ningún indulto, más aún ninguna medida que atienda arbitrariamente una situación de morigeración en virtud de este criterio de pena adecuada y proporcional.
Ahora, lo que hicimos desde luego ayer, tanto como hoy, donde reafirmamos el mismo criterio en otros expedientes, es dictar las sentencias en tiempo oportuno y coincide exactamente en los días que corren. De modo que, no sé, honestamente... Nada nuevo bajo el sol. No, exacto. ¿Quién especula? Porque no sé de dónde nacen esas... Pero... En cualquier caso, de existir, como sabemos que existen, y el abono que se le puede otorgar, yo creo indispensable una y otra vez recordar que es un camino prohibido. Le pregunto, Doc, Beto, un amigo del barrio de Núñez, manda, hoy por habló la ministra Bullrich y Petri, y el título es "Las acciones de las Fuerzas Armadas no van a ser punibles". ¿Cómo es esto? ¿Usted me lo puede traducir? Porque claro... No importa que sea la Fuerza Armada, si comete un delito es punible, estamos de acuerdo, ¿no? Es porque como esto confunde, dice, no, la Fuerza Armada pueden hacer cualquier cosa, que estamos en guerra, no entiendo. Claro, ellos lo que dicen es que van a estar, porque vuelve Patricia Bullrich y Luis Petri con lo que no pudieron hacer con la ley ómnibus, que es legítima defensa, que es la legalización de gatillo fácil. De hecho, Milei acaba de darle like, me gusta en Twitter, a un comentario que dice que ahora los delincuentes van a poder ser acribillados, con esa palabra, y que como están en el cumplimiento de su deber, ahí no van a ser punibles. ¿Es legal esto? O sea, real. Quiero decir dos cosas. La primera, a propósito de Beto, en el caso del reclamo, yo no me puedo transformar en una suerte de ius público, un respondente. Pero está dando una clase, doctor, usted está dando una clase. Lo que también quiero advertir es acerca del comunicado de hoy, una conferencia de prensa. Tengo entendido que lamentablemente en funciones no pude detenerme a verla, y quisiera conocer cuál es el resultado de todo eso, que es ni más ni menos que el envío al ámbito parlamentario, al Congreso de la Nación, de un proyecto de ley que se elabora a partir de un conjunto de disposiciones que tienen que remitirse a ese ámbito para la deliberación. Bien. Si acaso se tratase del mismo cuerpo normativo que fue enviado bajo el rótulo de ley ómnibus, que tenía un capítulo vinculado a la seguridad, a mí me cupo entonces, durante el mes de enero, así la segunda, tercera semana de enero, enviar al ámbito de la Cámara de Diputados un documento que suscribimos. Yo acaso circunstancialmente presido la entidad, pero sí todos aquellos profesores titulares de universidades nacionales, de la cátedra de Derecho Penal, con esto me refiero a la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, etcétera, en donde advertimos en 4 pasajes, en 4 puntos expresamente, que ese conjunto de disposiciones que estaba llamado en algún caso a favorecer con algún privilegio la actuación del uniformado, no se hablaba entonces de Fuerzas Armadas. Claro, va por más ahora. Sino apenas de los integrantes de las fuerzas de seguridad, desde luego que no podía ser de recibo. En rigor, porque el código vigente del año 1921 se cumplieron 21-22. El año pasado, un siglo de vigencia, viene a reeditar desde su origen nomás la primera versión del Código Nacional, o sea, de fines del siglo XIX estoy hablando, y nunca fue modificado en ese orden porque... En cualquier caso, la interpretación quedaba en cabeza de los jueces, de modo de tratar de impedir un margen de arbitrariedad. Ahora, privilegiar o poner en condición presuntivamente, ¿no?, de favorecer al uniformado por inclusive también se extiende para algún particular, pero esencialmente todo animaba en razón de la suerte de aquel servidor público. Desde luego que no es resistido por la doctrina de la jurisprudencia vigente. Luego, es habilitar la vía de lo que se da en llamar el gatillo fácil, transformada en este tiempo, por lo menos de hace ya algunos años, en la llamada doctrina Chocobar. Pobre servidor público Chocobar, que viene a entronizar con su nombre, con su apellido, algo que parece aberrante. Esto es el tiro por la espalda
en plena huida de parte de un malhechor por gravísimo, por deleznable que pueda ser el delito que haya cometido. Muy bien, una clase del doctor, lo seguimos escuchando. Dame las vías de comunicación, Gaby. Sí, el 11 25 80 93 60. Le voy a preguntar un ratito, doctor, la reforma judicial. ¿Cuál? Hubo varias. Ya contestó. Bueno, dale, vamos. Siguiente pregunta, su señoría. Pase lo que pase. 16-7. Yo le hablaba, doctor, de la reforma judicial. Digo, está tan bastardeado todo lo que está pasando en materia jurídica. Y claro, hablar en serio de una reforma judicial a esta altura es como decir, ¿por dónde empezamos, no? ¿Es necesaria la reforma judicial? ¿Qué es lo que está mal? Porque lo que está haciendo el gobierno de turno es otras cosas novedosas que no era lo que estaba mal. Digo, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decir, no? En general, antes de reforma, me gusta emplear un término que es refundación. Lo que demanda la crisis de actualidad. Cuando 8 de cada 10, o si no 9 de cada 10 argentinos no descree de lo que nosotros hacemos, en tantos jueces, estamos en problemas. De modo entonces que habría que pensar seriamente, primero, en un diagnóstico acerca del orden de las causas de esos problemas y luego traducir a partir del mejor diagnóstico con la mejor medicina para encontrarle la solución. Me parece que lo que tantas veces se reedita es una suerte de cosmética que a veces, si quiere, es eficaz, pero otras no veo tampoco el arraigo, si se quiere, más legítimo para atender, insisto, la naturaleza del problema. Actualmente se habla de la vigencia en todo el país del sistema acusatorio. ¿Qué Sí, es esto? hay le cuento, un problemita entre lo que quería el ministerio, con Mariano Curió Liberón a la cabeza, y la Corte que le puso freno, porque más o menos lo quería poner manos militares y había cuestiones que no estaban todavía, ¿es así? Bueno, es la vigencia en la extensión del territorio argentino de un código procesal penal federal, en el orden de la justicia federal, ya sea en la capital, territorio de la ciudad de Buenos Aires o en el asiento de cualquiera de los otros 23 distritos, que aplican las disposiciones del Código Penal. Esto es, aquel conjunto de pautas, si se quiere, que tienen que atender los jueces, de modo obligatorio, claro, para aplicar la ley de fondo, o sea, saber si en definitiva un ciudadano puede ser condenado o no en función de una hipótesis de delito. Ese código fue aprobado por el año 2014. Tenía que entrar en vigencia y por entonces la administración del presidente Macri la postergó, o sea, difirió la entrada en vigencia, sino hasta el año 2017, 18, sí. En donde se aplica parcialmente, nos cabe a nosotros atender aquellos expedientes, legajos virtuales que nacen de la jurisdicción Salta Jujuy en el entendimiento de que se trataba de un foco problemático en función de la dimensión que había cobrado el delito vinculado a drogas. De entonces a hoy se trató de avanzar en el ámbito legislativo con una comisión bicameral que en rigor no funcionaba del todo, pero que atendía la configuración de un mapa de modo de hacerlo extensivo en todo el país. Todas las provincias, correcto. En todas las provincias. Desde luego que eso requiere, para el caso Jujuy y Salta, demandó tantos años, ¿no? Sí, claro. La cuenta me da por lo menos 3 años, 2, 3 años. Desde entonces la pretensión es, insisto, que esté vigente en todo el territorio. Sin duda que marca un giro cualitativo, o sea, la transformación del mecanismo mediante el cual se va a determinar la responsabilidad de un sujeto, en tanto delincuente por la comisión de un delito, en el caso sufre unas transformaciones bastante estructurales porque
toda la etapa de investigación, todo el impulso, no quede en manos de jueces que se transforman en jueces de garantía solo, sino que queda en cabeza de los fiscales. Del fiscal. Bien, eso demanda fundamentalmente, en primer término, recursos. En segundo lugar, de capacitación. Y si quiere, y me apuro, en tercero, de una cabeza, o sea, un procurador general, Claro. que pueda llevar adelante esa tarea de liderazgo en torno a todo esto. Bueno, lo mismo dijo acá el doctor Rafecas, hablando del procurador general y la importancia del procurador general, sobre todo para el tema del narcotráfico. Y él fue nominado, efectivamente, como el candidato de la anterior gestión en favor de cubrir ese cargo que hasta la fecha, desde hace por lo menos 2 mandatos, 8 años. Hay un procurador interino, aclaremos, ¿no? Sí, claro, que cumple interinamente esas funciones, pero que no se trata de aquel que establece la Constitución, que tiene que atender esa carga en términos, insisto, de casi liderazgo de todo esto. Ninguna de estas 3 condiciones hoy aparecen como para poner en funciones eso en menos de 72 horas, como se había anunciado hace apenas Claro, sí. En los otros tardaron 2-3 años, acá necesitamos un par de años mínimo, ¿no? Bien, y también de forma inconsulta, porque hasta donde trasciende, ninguno de los actores centrales de todo ese mecanismo había siquiera sido Bueno, los abogados noticiado. penalistas no lo consultaron. A los de las facultades no lo consultaron. Sobre esto. No, hasta donde yo conozco a ninguno. Pero no, me refiero a actores institucionales y me estoy refiriendo con esto a la Corte, al propio Tribunal que integro, que es la Cámara de Casación, al Procurador General interino, a la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez. Estela Maris Martínez, que está a cargo de la defensa de oficio. Es decir, bueno, eso tuvo que, por cierto, sensatamente diría, dejarse sin efecto y postergarlo hasta el próximo mes de mayo. O sea, que estamos también frente a un desafío que creo yo no puede traducirse en buenos resultados, porque hasta ahora, de donde nace, más allá de la buena voluntad que pueda tener cualquiera de los agentes, esto no se reúne. Falta cabeza. Insiste, no, cabeza, presupuesto y esencialmente tiempo para la capacitación. Entonces, bajo esas condiciones, diría, si alguien quiere hacer mal las cosas, bueno, no hubiese elegido el peor modo. Está claro. Doc, bueno, ha sido una clase que duró 45 minutos y la verdad que la gente, ahí se sentó el doctor Ubeira, Víctor Hugo, de este programa que empezó hace poquito, Víctor Hugo, el doctor Ubeira, el doctor Rafecas y usted. Admirados todos. Un lujo, así que bueno, y una reflexión de lo que pasó con esta integrante de la agrupación Hijos, obviamente el repudio, pero digo, preocupante, ¿no? Esto, al tanto de eso. Sí, conozco el documento que circula. No conozco en detalle la pesquisa, la investigación. No quiero interferir tampoco respecto de todo eso. Si tal revela el documento, que por cierto debe ser veraz, el hecho es aberrante, horripilante, brutal, merece todo repudio. Doctor, le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo, al revés. Y bueno, habrá una segunda ocasión. Obviamente, doctor, es un lujo. Y nos vemos en la plaza. Nos vemos en la plaza. De seguro que sí con los chicos. Vamos. Ahí está. Vamos con los pibes. Vamos los pibes.